Pensé que mi papá estaba muerto hasta que me escribió por Instagram, y ahora siento que toda mi vida fue una mentira. Lo peor es que todo empezó de la manera más ridícula posible, revisando mensajes atrasados de Instagram mientras comía cereal a las 11 de la noche. Así de estúpido. Yo estaba en mi cuarto dibujando como siempre porque literalmente mi vida gira alrededor de eso. Desde hace años hago fanarts y publicaciones de ships de anime, videojuegos y series. De esos ships LGBT que hacen que medio internet se pelee en comentarios. La cosa es que gracias a eso, tengo bastantes seguidores. Muchísimos más de los que honestamente esperaba tener cuando empecé a subir dibujos por diversión. Y claro, cuando tienes mucha gente siguiéndote, los mensajes privados se vuelven un caos horrible. Entonces normalmente dejo mensajes sin abrir durante semanas. Y justo ahí empezó todo. Había un mensaje de una cuenta que no reconocía. Nada raro realmente. Todos los días me llegan mensajes de gente preguntando por comisiones, recomendaciones de pinceles, o simplemente mandándome memes. Pero este mensaje decía algo súper específico. Hola, soy Esteban. Conozco a tu mamá. Necesito hablar contigo urgentemente. Y honestamente yo pensé, ok. Seguramente es algún conocido colombiano de mamá. Porque aunque vivimos en Suiza desde que yo tenía 10 años, mi mamá todavía mantiene contacto con mucha gente de Colombia. Amigos, familiares, antiguos vecinos, compañeros de trabajo, todo eso. Entonces le respondí normal. Literalmente solo puse, hola, ¿pasó algo? Y casi inmediatamente me contestó. Eso ya me incomodó poquito porque eran casi las 12 de la noche aquí. Pero bueno, tampoco era tan raro. Lo raro vino después. El hombre me respondió, pensé que nunca me ibas a contestar, o que tu mamá iba a borrar el mensaje antes de que lo vieras. Ahí fue donde algo dentro de mí dijo, ok, esto ya no está normal, porque mi mamá jamás revisa mis redes sociales. Nunca. Ni cuando era niño lo hacía. Siempre ha sido súper respetuosa con mi privacidad. Literalmente es de esas mamás que hasta tocan la puerta antes de entrar a tu cuarto aunque estés solo viendo TikTok acostado como foca deprimida. Entonces ese comentario me molestó muchísimo, y además me dio miedo, porque inmediatamente pensé que tal vez era algún loco raro queriendo meter problemas. Así que le respondí más seco. Le dije algo como, mira, si necesitas algo de mi mamá dime directamente y ya. Y entonces llegó la frase que honestamente creo que cambió mi vida completa. No le digas nada a tu mamá. De verdad sentí horrible cuando leí eso, porque automáticamente pensé lo peor. No sé, estafa, manipulación, un acosador, un tipo raro, cualquier cosa. Entonces sin pensarlo lo bloqueé. Ni siquiera dudé. Pero no habían pasado ni 2 minutos cuando otra cuenta empezó a llenarme de mensajes. Y ahí sí me asusté de verdad, porque no era un simple hola. Eran fotos, muchísimas fotos, fotos viejas. Y cuando abrí la primera, sentí el estómago caerme hasta el piso. Era mi mamá, muchísimo más joven, embarazada. Nunca había visto esas fotos en mi vida. Jamás. Mi mamá casi no guarda fotos antiguas. De hecho, siempre ha sido medio reservada con todo lo relacionado a Colombia. Tenemos álbumes familiares y todo eso, claro, pero realmente hay muy pocas fotos de cuando estaba embarazada de mí. Y verlas así, de golpe, enviadas por un desconocido, se sintió horrible. El hombre volvió a escribirme desesperado. En mayúsculas. Por favor, no me bloques otra vez. Escucha lo que tengo que decir. Y honestamente creo que el shock me ganó. Porque aunque estaba muerto de miedo, también necesitaba entender qué demonios estaba pasando. Entonces le contesté. Y ahí vino el primer audio. Todavía me acuerdo perfectamente de su voz porque desde el momento en que la escuché sentí algo rarísimo en el pecho. Era una voz grave, fuerte, muy segura de sí misma. Como esas personas que hablan como si automáticamente tuvieras que creerles. El hombre empezó diciendo, Julián, yo soy Esteban. Yo conocí a tu mamá hace muchos años, y después soltó la bomba más horrible de todas. Dijo que había tenido una relación con mi mamá desde que ella tenía 13 años hasta los 19. Dijo que era mi papá. Honestamente creo que mi cerebro dejó de funcionar unos segundos. Porque no era solo escuchar algo impactante, era que todo coincidía. Mi mamá sí me tuvo a los 19. Eso yo siempre lo había sabido. Pero toda mi vida crecí creyendo que mi papá había muerto antes de que yo naciera. No había demasiados detalles alrededor del tema. Mamá nunca hablaba mucho de él porque claramente le dolía. Y yo tampoco insistía porque honestamente nunca sentí la necesidad de tener una figura paterna. Siempre fuimos ella y yo contra el mundo. Y funcionaba. Entonces, escuchar a un desconocido decir tan tranquilamente que en realidad estaba vivo, se sintió como si alguien me hubiera arrancado el piso debajo de los pies. Le dije que era un mentiroso.
Literalmente empecé a escribir súper rápido diciéndole que estaba enfermo, que iba a enseñarle todo a mi mamá y que me dejara en paz. Pero antes de bloquearlo otra vez, me mandó un vídeo. Y desearía nunca haberlo abierto, porque era imposible falsificarlo. El video estaba grabado dentro de un consultorio médico. Mi mamá estaba acostada mientras le hacían un ultrasonido. Se veía súper joven. Súper nerviosa. Y el hombre que grababa el video seguía hablando con ella de una forma demasiado cercana. Demasiado íntima. Entonces el doctor dijo algo tipo: bueno, felicidades, parece que será un niño. Y mi mamá empezó a reírse nerviosa. Después dijo: Julián. Me gusta Julián. No sé explicarles lo horrible que fue escuchar mi nombre en ese video. Porque de repente todo se volvió real. Real. No era un loco inventando cosas. Ese hombre conocía a mi mamá. Había estado ahí antes de que yo naciera. Y probablemente decía la verdad. Me quedé congelado viendo la pantalla muchísimo tiempo. Ni siquiera recuerdo cuánto. Después me mandó más fotos. Una donde estaba abrazando a mi mamá en una reunión familiar junto a mi abuelo. Y otra actual. Su cara actual. Más viejo, claro, pero aún así podía notar ciertas cosas parecidas a mí. La nariz, las cejas, la forma de la boca. Y honestamente ahí fue donde entré en pánico de verdad. Porque una cosa es sospechar algo. Y otra muy diferente es empezar a verlo físicamente frente a ti. Lo bloqueé otra vez. Apagué el celular. Y literalmente me quedé sentado en mi cama viendo la pared como media hora. Sin exagerar. Ni siquiera lloré. Solo me sentía vacío. Como si alguien hubiera abierto mi cabeza y mezclado todos mis pensamientos. Porque por un lado estaba furioso. Furioso con ese hombre por aparecer así de la nada después de 17 años. Pero también confusión hacia mi mamá. Y eso me destruyó muchísimo más. Porque mi mamá es la persona que más amo en el mundo. La mujer que me cuidó toda la vida, que me llevó a terapia desde pequeño, que me apoyó cuando me costaba socializar, que me defendió siempre, que literalmente construyó toda su vida alrededor de mí. Entonces, ¿cómo se supone que debía procesar que quizás me mintió durante toda mi existencia? Los siguientes días fueron probablemente los más raros de toda mi vida. Yo no sabía qué hacer, y todo parecía seguir igual, mientras mi cabeza se estaba cayendo a pedazos. Mi mamá seguía haciendo café por las mañanas como siempre. Seguía preguntándome si ya había comido. Seguía entrando a mi cuarto para enseñarme videos tontos de perros o preguntarme mi opinión sobre alguna planta que quería comprar para el departamento. Todo seguía exactamente igual, pero yo ya no podía verla igual. Y Dios, eso me hacía sentir una basura. Porque mientras ella hablaba conmigo de cosas normales, yo no podía dejar de pensar, ¿cuánto tiempo lleva ocultándome esto? Y luego inmediatamente me sentía culpable por pensar así. Porque una parte de mí todavía quería creer que todo tenía una explicación lógica, algo enorme, algo serio, algo que justificara una mentira tan grande. Pero la otra parte de mí estaba entrando en paranoia horrible. Empecé a fijarme en detalles absurdos, en cosas que antes jamás cuestioné, como el hecho de que nunca hubiera fotos de mi papá en casa. O que cuando en la escuela pedían hacer árboles genealógicos, mamá siempre simplificaba muchísimo todo. O que cada vez que preguntaba algo relacionado con él, ella respondía poquito y luego cambiaba el tema. Antes eso me parecía completamente normal. Ahora ya no. Ahora cada recuerdo parecía sospechoso. Y honestamente eso me estaba consumiendo vivo. Hubo una noche específica donde casi me da un ataque de ansiedad horrible, porque estaba dibujando en mi computadora y escuché a mamá reírse desde la cocina mientras hablaba por teléfono con una amiga colombiana. Y no sé por qué. Pero escucharla reír tan tranquila, mientras yo me estaba desmoronando mentalmente, me hizo sentir rarísimo. No enojo exactamente. Más bien, distancia. Como si de repente hubiera una pared entre nosotros. Y eso me dolió muchísimo más que el tema de mi papá, porque honestamente, yo nunca necesité un padre. Nunca. Jamás sentí ese vacío típico del que hablan tantas personas. Nunca fui el niño que lloraba en festivales escolares porque no tenía figura paterna. Nunca tuve esa crisis de identidad ni nada parecido. Mi vida era buena. Mi mamá siempre fue suficiente. Por eso todo esto se sentía tan absurdo. Era como si alguien hubiera llegado a destruir una herida que ni siquiera existía. Y el peor de todos era Esteban. Porque sí, seguía intentando contactarme. Desde otras cuentas, correos, incluso TikTok. Yo no respondía nada, pero aún así ver las notificaciones me ponía súper nervioso. Porque además él escribía cosas demasiado intensas. Como, solo quiero hablar contigo. Ojalá algún día entiendas por qué pasó todo. No quiero morir sin conocerte.
Ese último mensaje honestamente me dejó helado, porque ahí fue donde por primera vez pensé algo horrible. ¿Qué tal si sí perdió todos estos años conmigo? ¿Y si realmente quiso buscarme antes? ¿Y si mamá no le permitió acercarse? Y odio admitir eso porque me hace sentir traidor. Pero cuando alguien llega con fotos, videos, pruebas y además insiste tanto, inevitablemente empiezas a preguntarte cosas, aunque no quieras. Entonces hice algo que probablemente no debía hacer. Empecé a investigar. Sí, ya sé que suena terrible, pero necesitaba entender quién demonios era ese hombre. Y honestamente Internet fue peor para mi salud mental, porque sí encontré cosas. Su Facebook, fotos actuales, comentarios antiguos, gente etiquetándolo. Y lo peor, fotos en Colombia relativamente recientes. Vivo. Todo el tiempo estuvo vivo. Eso era lo que más me destruía la cabeza, porque yo crecí creyendo otra historia completamente distinta. Recuerdo perfectamente una vez cuando tenía como 8 años y en la escuela nos pidieron dibujar a nuestra familia. Yo dibujé solo a mi mamá y a mí. Y un niño me preguntó, ¿y tu papá? Entonces yo respondí tranquilísimo, está muerto. Como si fuera la cosa más normal del mundo, porque para mí lo era. Era simplemente un hecho. Algo que acepté desde pequeño porque nunca tuve razones para dudarlo. Y ahora de repente descubrir que tal vez toda esa narrativa fue mentira, me hacía sentir estúpido. Como si toda mi vida hubiera sido una historia editada. Y mientras más pensaba en eso, más miedo me daba hablar con mi mamá. Porque, ¿cómo se supone que empiezas esa conversación? ¿Cómo le dices a la persona que más amas en el mundo? Oye, creo que me mentiste toda mi vida. No podía. Simplemente no podía. Entonces empecé a evitarla un poco. No drásticamente. Solo pequeñas cosas. Pasar más tiempo encerrado en mi cuarto. Ponerme audífonos para no hablar demasiado. Decir que tenía trabajo cuando en realidad solo estaba viendo el techo pensando. Y claro, mamá empezó a notarlo. Porque ella siempre nota todo conmigo. Una noche incluso tocó mi puerta y me preguntó directamente, ¿te pasa algo? Y Dios, creo que nunca me había costado tanto mentir, porque literalmente sentía el pecho cerrándose. Pero aún así le dije, no, solo estoy cansado. Y ella me creyó. O al menos fingió creerme. Después se acercó a acomodarme el cabello como siempre hace cuando estoy estresado, y me dijo, no te desveles demasiado dibujando, ¿sí? Y cuando salió del cuarto honestamente sentí ganas de llorar horrible, porque ahí entendí algo que me hizo sentir todavía peor. Yo no quería perder la imagen que tenía de mi mamá. No quería descubrir algo malo de ella. No quería verla como alguien capaz de ocultarme algo así. Prefería seguir confundido antes que aceptar eso. Pero al mismo tiempo, ya no podía fingir que no sabía nada. Y entonces pasó algo que empeoró todo. Katrina empezó a sospechar. Katrina es probablemente mi amiga más cercana actualmente. La conocí por internet hace años gracias a fandoms, y terminamos haciéndonos súper amigos. Ella vive en España, y prácticamente hablamos diario mientras dibujamos o jugamos cosas online. Y claramente notó que yo estaba rarísimo. Porque empecé a desaparecer. A responder seco. A cancelar llamadas. Hasta que una noche me escribió. Ya me vas a decir qué te pasa o tengo que asumir que te secuestró la mafia suiza. Y honestamente, me reí por primera vez en días. Pero después de eso, me quebré poquito. No le conté todo. No fui capaz. Pero sí le dije que alguien me había contactado diciendo ser mi padre biológico. Y hubo un silencio larguísimo en la llamada. Después Katrina dijo algo que me dejó pensando muchísimo. Julián, tú no le debes automáticamente confianza solo porque comparte sangre contigo. Y sí, lo sé racionalmente. Pero emocionalmente todo era muchísimo más complicado. Porque aunque yo no quería un padre, ahora existía una persona real detrás de esa ausencia. Una persona que respiraba, hablaba y sabía perfectamente quién era yo, mientras yo ni siquiera sabía que seguía viva. Y honestamente eso da muchísimo miedo. Esa noche casi no dormí. Y mientras estaba acostado viendo el techo de mi cuarto pensé algo que me hizo sentir enfermo. ¿Qué tal si mi mamá no es la persona que creo que es? Y apenas pensé eso me sentí horrible. Porque si hay alguien que no merece ser cuestionada después de todo lo que hizo por mí, es ella. Pero ya no sabía qué pensar. Y lo peor era que sentía que tarde o temprano iba a tener que enfrentar la verdad. Aunque no quisiera hacerlo. Después de casi una semana viviendo con ansiedad constante, evitando a mi mamá y fingiendo que todo estaba bien, empecé a sentir que me estaba volviendo loco. Ya no podía concentrarme en nada. Intentaba dibujar y terminaba viendo la pantalla durante horas sin hacer nada. Abría videojuegos y los cerraba a los 10 minutos.
Incluso dejé mensajes de clientes sin responder porque mi cabeza estaba completamente atrapada en lo mismo todo el tiempo. Esteban, mi mamá, las mentiras, las fotos, el video. Y la peor parte era que mientras más intentaba ignorarlo, más presente se volvía todo. Entonces, empecé a hacer algo horrible. Buscar pruebas. Sí, ya sé cómo suena. Y honestamente todavía me siento culpable por eso, porque jamás había invadido la privacidad de mi mamá. Nunca. Nuestra relación siempre fue súper sana y basada en confianza. Ella jamás revisó mis cosas, y yo jamás revisé las de ella. Pero ya estaba demasiado desesperado emocionalmente. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba saber si mi vida completa había sido una mentira o si había algo muchísimo más grande detrás de todo esto. Así que una tarde, mientras mamá salió a trabajar y yo estaba solo en el departamento, terminé entrando al pequeño cuarto donde guardamos cajas viejas y cosas de Colombia. Y Dios mío, todavía me acuerdo de la sensación que tenía en las manos mientras buscaba. Sentía el corazón rapidísimo, como si estuviera haciendo algo criminal. Porque una parte de mí seguía diciendo, detente, esto está mal. Pero otra parte ya no soportaba vivir sin respuestas. Entonces empecé a revisar cajas viejas, álbumes, papeles, documentos, y durante un rato no encontré absolutamente nada raro, hasta que vi una caja azul. Una caja pequeña escondida hasta abajo detrás de unas cobijas viejas. Y no sé cómo explicarlo, pero desde que la vi sentí algo horrible en el pecho, como si mi cuerpo supiera que no iba a gustarme lo que había dentro. Cuando la abrí, literalmente se me fue el aire, porque estaba llena de fotos. Fotos de Esteban, fotos de él con mi mamá, fotos abrazados, sonriendo, en fiestas familiares, en restaurantes, en reuniones. Había incluso una donde él tenía a mi mamá cargada, mientras ella se reía viéndolo como si estuviera completamente enamorada. Y honestamente creo que eso me afectó más que cualquier otra cosa. Porque nunca había visto a mi mamá así. Nunca. No sé cómo explicarlo bien. Pero para mí, ella siempre fue simplemente mamá. Claro que sé racionalmente que tuvo vida antes de mí, relaciones y todo eso. Pero verla enamorada de alguien se sintió rarísimo. Demasiado humano. Demasiado íntimo. Y luego encontré cartas. Muchas cartas. Algunas escritas a mano, otras impresas, y ahí fue donde todo empezó a ponerse muchísimo más oscuro, porque ya no eran recuerdos bonitos solamente, había discusiones, peleas, mensajes horribles, cartas donde mi mamá le pedía a Esteban que dejara de buscarla, otras donde él decía que ella no podía alejarlo de su familia, y lo peor, fechas que coincidían perfectamente con el tiempo después de mi nacimiento. Eso fue lo que me rompió la cabeza. Porque significaba que mamá sí había tenido contacto con él después de que yo naciera. Y muchísimo más de lo que yo imaginaba. Entonces empecé a leer desesperadamente todo, y mientras más leía, peor me sentía. Había una carta específica que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Era de mamá. La letra se veía temblorosa, y decía algo tipo, no vuelvas a acercarte a nosotros. Julián no necesita crecer viendo esto. Nosotros, no yo. Nosotros, o sea, yo. Y ahí fue cuando por primera vez pensé algo todavía más horrible. ¿Qué tal si mamá no me mintió por maldad? ¿Qué tal si estaba protegiéndome de algo? Pero entonces eso habría otra pregunta muchísimo peor. ¿Protegerme de qué? Seguí buscando como desesperado, y entonces encontré algo que honestamente me dejó temblando. Un reporte policial colombiano. No completo porque parecía una copia vieja y desgastada, pero suficiente para entender algunas cosas. Aparecían los nombres de mi mamá y Esteban, y hablaba de una discusión. No entendí todo porque estaba súper alterado leyendo, pero sí alcancé a notar palabras como conducta agresiva, amenazas, intervención, y honestamente sentí muchísimo miedo, porque de repente la historia ya no parecía una simple mentira, parecía algo muchísimo más complicado. Me acuerdo perfecto que me senté en el piso del cuarto rodeado de papeles sintiendo náuseas, porque mi cabeza ya no sabía qué creer. Por un lado estaba Esteban escribiéndome mensajes, casi suplicando conocerme. Y por otro lado tenía frente a mí pruebas de que mi mamá claramente había intentado alejarse de él por alguna razón. Entonces, ¿quién estaba diciendo la verdad? ¿Los dos? ¿Ninguno? Había partes ocultas de la historia que todavía no entendía. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me destruyó emocionalmente. Yo realmente no conocía nada sobre la vida de mi mamá antes de mí. Nada. Ni cómo era cuando joven, ni qué soñaba, ni qué sufrió, ni qué clase de relación tuvo con ese hombre.
Y de repente entender que la persona que más amas en el mundo tiene partes enteras de su vida que desconoces completamente, da muchísimo vértigo, porque empiezas a darte cuenta de que tus padres también son personas. Me quedé sentado muchísimo tiempo viendo todas esas cosas, hasta que escuché la puerta principal abrirse. Mamá había llegado, y juro que casi me muero del susto. Empecé a guardar todo rapidísimo como idiota porque no sabía qué hacer. Las manos me temblaban horrible, y sentía que el corazón me iba a explotar. Ella me habló desde la entrada. «Julie, ¿estás aquí?» Y escucharla decir mi nombre tan normal, mientras yo tenía literalmente toda su vida secreta, regada frente a mí, me hizo sentir el peor hijo del planeta. Guardé todo como pude y salí intentando actuar normal, pero claramente no me veía normal, porque apenas me vio, frunció el ceño inmediatamente. «¿Te sientes bien?» Y ahí pasó algo horrible, porque por primera vez en toda mi vida, sentí miedo de ella. No miedo físico ni nada así. Más bien miedo a descubrir algo que destruyera la imagen que tenía de mi mamá para siempre. Entonces le dije que sí estaba bien, y prácticamente huí a mi cuarto. Y esa noche ella volvió a intentar hablar conmigo. Tocó mi puerta suavemente, y se sentó en la orilla de mi cama como hacía cuando yo era niño y tenía ataques de ansiedad. Después me preguntó: «Julián, ¿de verdad no pasa nada?» Y Dios mío, estuve a punto de preguntarle todo. Lo tenía atorado aquí en la garganta. Quería decirle: «¿Por qué me dijiste que mi papá estaba muerto?» Pero no pude, porque verla ahí sentada, preocupada por mí como siempre, hizo que me quebrara completamente por dentro. Y entonces pensé algo que honestamente me da miedo admitir. ¿Y si la verdad cambia para siempre la forma en que veo a mi mamá? Después de encontrar esa caja, ya no pude seguir fingiendo. Fotos, cartas, reportes, todo eso existía. Y mientras más intentaba convencerme de ignorarlo, peor me sentía. Además, mi mamá ya claramente sabía que algo estaba mal conmigo. Y honestamente eso era lo que más me estaba matando. Porque ella seguía siendo exactamente la misma mamá de siempre mientras yo cada vez actuaba más raro. Ya casi no salía de mi cuarto. Hablaba poco durante las comidas, y me la pasaba distraído todo el tiempo. Hasta que una noche exploté. Ni siquiera fue planeado. Simplemente pasó. Era domingo y estaba lloviendo horrible afuera, de esas lluvias frías europeas que hacen que todo se vea gris y triste. Mamá había hecho sopa porque siempre hace sopa cuando hace frío, y estaba hablando conmigo sobre cosas normales, preguntándome sobre la universidad y sobre unos dibujos que había subido. Y de repente me preguntó: «¿Estás molesto conmigo?» Así, directo. Y sentí que el corazón se me fue al piso, porque su voz sonó genuinamente triste. No enojada. No agresiva. Triste. Entonces ya no pude más. Me acuerdo perfecto que solté la cuchara y le dije: «¿Por qué me dijiste que mi papá estaba muerto?» El silencio después de eso fue horrible. 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 Creo que nunca había visto a mi mamá ponerse tan pálida tan rápido. Literalmente se quedó congelada. Y yo tampoco podía moverme, porque en cuanto lo dije quise arrepentirme inmediatamente. No porque no quisiera respuestas, sino porque de repente todo se volvió real de verdad. Mi mamá tardó varios segundos en hablar, y cuando finalmente habló, su voz estaba temblando. «¿Quién te dijo eso?» Entonces le conté todo. Instagram, las fotos, los audios, el video, las cuentas falsas, todo. Y mientras hablaba ella se veía cada vez peor. No enojada conmigo, más bien aterrada. Eso fue lo que más me impactó, porque yo honestamente esperaba que se molestara, que gritara o algo así. Pero no, parecía asustada. Cuando terminé de hablar hubo un silencio larguísimo, y después pasó algo que jamás voy a olvidar. Mi mamá empezó a llorar. No discretamente. No lágrimas bonitas de película. Llorar de verdad. De esa forma fea donde casi no puedes respirar bien. Y honestamente creo que eso me rompió completamente. Porque en 17 años yo casi nunca había visto llorar a mi mamá. Ella siempre fue la persona fuerte. La calmada. La que resolvía todo. Entonces verla así, me hizo sentir peor que nunca. Y ahí fue cuando me contó la verdad. O al menos, su verdad. Me explicó que Esteban sí era mi papá biológico, pero que jamás estuvo muerto. Eso sí había sido mentira. Y cuando escuché eso sentí algo rarísimo en el pecho porque, aunque ya lo sabía, escucharla admitirlo lo volvió todavía más real. Después me explicó cómo lo conoció. Y honestamente ahí fue donde entendí por qué había tantas cosas que jamás quiso contarme. Porque la relación entre ellos fue horrible. Muy horrible. Mi mamá me confesó que Esteban era varios años mayor que ella cuando empezaron a salir. Y sí, técnicamente ella todavía era adolescente cuando él ya era adulto.
Cuando escuché eso sentí muchísimo asco, porque automáticamente entendí por qué las fechas me parecían tan raras desde el inicio. Ella me contó que al principio él parecía encantador, que era atento, protector y que poco a poco empezó a aislarla emocionalmente de otras personas. Después comenzaron los celos, el control y las discusiones horribles. Y honestamente, mientras hablaba, entendí algo importantísimo. Mi mamá no estaba recordando una historia romántica, estaba recordando algo que todavía le dolía muchísimo. Me contó que cuando quedó embarazada de mí las cosas empeoraron, muchísimo, y que eventualmente decidió irse porque tenía miedo de criarme en medio de todo eso. Ahí fue donde entendí las cartas y los reportes policiales. Porque sí, hubo situaciones muy feas entre ellos. No entraré en detalles porque honestamente escucharla ya fue suficientemente duro, pero básicamente mi mamá sintió que la única forma de protegernos era desaparecer de su vida completamente. Y entonces le pregunté algo que llevaba días destruyéndome por dentro. ¿Pero por qué decirme que estaba muerto? Mi mamá se quedó callada muchísimo tiempo antes de responder. Y honestamente jamás voy a olvidar lo que dijo después. Porque tenía miedo de que algún día volviera a buscarte. Dios. Creo que esa fue la frase que terminó de romperme. Porque en ese momento entendí que toda esa mentira no nació para lastimarme. Nació desde el miedo, desde el pánico, desde una mamá joven intentando proteger a su hijo como pudiera. Y aún así, seguía doliendo. Muchísimo. Porque aunque entendía sus razones, también me costaba aceptar que me ocultara algo tan enorme durante toda mi vida. Entonces terminé llorando también. Y honestamente creo que ambos necesitábamos hacerlo, porque toda la conversación se convirtió en años de emociones acumuladas explotando al mismo tiempo. Yo llorando porque sentía que mi identidad completa acababa de cambiar. Ella llorando porque claramente llevaba años aterrada de que este momento llegara. Hubo un momento donde incluso me pidió perdón. Y eso me destruyó todavía más. Porque verla sentir culpa después de todo lo que hizo por mí, honestamente me hizo sentir horrible. Entonces le pregunté algo que me daba muchísimo miedo. ¿Él alguna vez intentó buscarme? Y ella respondió que sí, varias veces, cuando yo era pequeño, pero que después dejó de insistir durante muchos años, hasta ahora. Y honestamente no sé cómo sentirme respecto a eso. Porque una parte de mí siente enojo hacia él por aparecer así de repente después de tantos años y destruir mi paz mental. Pero otra parte siente curiosidad. Y me odio un poquito por admitir eso. Porque aunque no necesito un padre, ahora sé que existe una persona real detrás de toda esa ausencia. Una persona que piensa en mí, que sabe quién soy, que probablemente ha visto mis fotos crecer durante años desde lejos. Y sinceramente eso da muchísimo miedo. Después de hablar con mamá nos abrazamos muchísimo tiempo. Y creo que por primera vez en días pude respirar bien. No porque todo se arreglara mágicamente, para nada. Sigo confundido, sigo dolido, sigo teniendo 1000 preguntas. Pero al menos ya no siento que estoy viviendo dentro de una mentira incomprensible. Ahora entiendo que los adultos también toman decisiones horribles intentando proteger a las personas que aman. Y aunque todavía no sé si estuvo bien o mal lo que hizo mamá, sí sé algo con absoluta seguridad. Ella me ama muchísimo. Eso nunca fue mentira. Ahora mismo sigo sin saber si quiero responderle a Esteban. Parte de mí quiere bloquearlo para siempre y seguir con mi vida. Pero otra parte siente que tal vez necesito escucharlo al menos una vez para cerrar todo esto. Y honestamente no sé qué decisión sería la correcta. ¿Ustedes perdonarían a una mamá por ocultar algo así toda la vida si lo hizo intentando protegerte? ¿O sentirían que una mentira así es imposible de justificar? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.